después de la muerte. Hace algunos meses atrás venía de Villavicencio, o sea, venía en la moto y cuando venía un carro fúnebre, pues venían a enterrar a alguien. Y entonces, pues como ellos se vienen despacio, yo venía en la moto y iba pasando por la orilla por donde todas las motos pasan. O sea, pasamos mal, nos metemos por la derecha. Entonces, digamos, acá está el carro y yo voy pasando cuando que algo como que me aterrizó. Entonces dejé que avanzaran ellos y me fui atrás pensando, después de la muerte. Tenía esa palabra acá, después de la muerte. Quiero dar una palabra que quizás es un terreno que no muchos tocan, pero es un terreno que es la verdad. Y quiero que su espíritu sea sacudido en esta mañana, porque sí o sí, la muerte es una verdad. Entonces, no vaya a salir de acá asustado no, esto es para despertarnos, amén. Diga al que tiene a su lado, después de la muerte, sacúdalo, muévalo para que no se vaya a dormir. Y recuerden que una vez que estaba predicando Pablo, se cayó un hombre y se murió. El apóstol Pablo lo amaba porque se le durmió y oró por él y lo resucitó. Si yo hubiera sido Pablo, ya murió, ¿ya qué? Bueno, más no soy Pablo. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor en Eclesiastés 9:1-3. Después de la muerte. Vamos a ver la muerte en tres aspectos, ¿ok? Eclesiastés 9, del 1 al 3. Estemos bien atentos, por favor. Si alguno se duerme, lo peluqueamos. Dice: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano ¿de quién? De Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. El 2 dice: todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como el bueno, así al que peca, al que jura como al que debe jurar. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón, esto es importante, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto, ¿qué? Se van a los muertos. Entonces, el primer aspecto que vamos a ver es muerte física, ¿ok? Escuché, ya se pueden sentar. O se quieren quedar parados conmigo 3 horas. Escuché una vez a alguien, estaba diciendo, ¿se acuerdan de las Torres Gemelas? El 11 de septiembre, ¿sí? Las Torres Gemelas, los aviones que fueron y hicieron estragos. Entonces, a alguien le dijeron, si tuviera la oportunidad de ir a ese lugar y hablarle a cada una de las personas que murió el día anterior, o sea, el 10 de septiembre, ir el 10 de septiembre a cada una de las personas, hablarle. No le puedes decir que mañana va a haber un acto terrorista donde van a perder la vida, eso no lo puedes decir, pero sabes que se van a morir el 11 de septiembre. Entonces, te reúnes con ellos el 10 de septiembre. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo les vas a decir que al otro día van a morir y que van a pasar a una eternidad? Porque tienes que convencerlos de que al otro día van a pasar a una eternidad. Y amada iglesia y amigos que nos escuchan, hay 2 lugares: el cielo y el infierno. No hay otro. Eso tiene que ser claro para cada uno de nosotros. Está el cielo y está el infierno. No hay otro lugar.
La palabra de Dios nos lo dice, ¿ok? Entonces, pensando esto, yo dije, tenemos que hablar la verdad de Dios, como está escrito. No podemos tratar de maquillar el infierno y como decir lo que no queremos decir, pero lo queremos decir. Como lo que hacía el Chavo. Sí voy, no voy. No, tenemos que hablar con claridad. Nosotros como padres tenemos que hablarle a nuestros hijos con claridad. Los que vivimos acá en Restrepo, todos estos días nos hemos dado cuenta que esta vía, y tenemos que orar, iglesia, porque esta vía, hay algo que se está moviendo fuertemente en esta vía y hay muchos accidentes y están habiendo muchos muertos. ¿Dónde están yendo esas personas que se mueren? Pero tranquilos, primero vamos a ver la muerte física, que dice Salomón que a todos nos acontece. Entonces, en el sentido físico, la muerte es el fin, escucha bien, el sentido físico de la muerte es el fin de todas las actividades vitales del ser humano sobre la tierra. Actividades vitales como caminar, hablar, comer. Después de la muerte ya no se come. Comer, reír. Muerte, del griego fritis mortis calaveris. Algunos colombianos decimos colgó el guayo. Ah, sí saben. O colgó la toalla, ¿sí? O hasta aquí lo trajo el río. O se muñequeó. O decía mi mamá, se petaqueó. No sé qué quiere decir petaqueó, pero... Entonces, cuando alguien muere, pues deja las actividades normales de su cuerpo. Ya no camina, ya no puede ver, ya no puede hablar. Y eso nos acontece a todo el mundo. Sean ricos, pobres, ancianos, niños. Voy a adelantar un poquito, la Biblia dice, porque está establecido para todos los hombres. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, ¿ok? Entonces, la muerte no sucede a todos. Y cuando alguien se muere, pues, o sea, ya no podemos ir a enterrar a un tío y pretender que en el siguiente cumpleaños verlo, ¿no? Porque ya se fue. Hasta aquí lo trajo el río. Este acontecimiento, muerte física, sucede a todo ser humano. No importa la cultura, el idioma, el estatus o la posición social o el conocimiento, ¿no? Por mucho que el hombre trate de vivir y de prolongar sus días, dice la Biblia que el más robusto y el que más se cuide, si acaso durará 120 años. Hoy en día es muy difícil llegar allá, ¿verdad? Porque los alimentos y toda esta cuestión de la contaminación pues hace que uno se desgaste como más rápido, y aparte de eso el pecado. Entonces, por más que tenga dinero la gente, la muerte llega en cualquier momento. Por más que diga, mira mi amor, a mí no me tocas, no, viene la huesuda y ahí me ericé, chao. Todo el mundo, ok, eso tiene que estar claro y eso ustedes lo saben. Dirán, no, esta es una clase de niños. La muerte física en la palabra se describe como la consecuencia primordial del pecado. O sea, la muerte, dice Romanos 5:12. Si quieren no busquen, yo les leo acá, después ustedes van a YouTube y ahí está la prédica, o en Facebook también. Dice Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró ¿quién? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces la muerte vino a causa ¿de qué? Del pecado. O sea que antes de Adán pecar no había muerte, pero Adán pecó y en Adán la Biblia dice que todos pecamos. Así que friquis mortis. Ahora, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga, o sea, el salario
que da el pecado es muerte. O sea que cuando alguien es borracho, es mentiroso, peca contra Dios, pecados que aparentemente uno dice, no, esos pecados son grandes, pecados chicos, eso no existe, pecado es pecado para Dios. Entonces, la consecuencia de que el hombre peca y peca y peca y peca, el pecado dice, bueno, le voy a pagar a este que me ha trabajado durante 20 años, 15 años, ha trabajado para mí, ha estado pecando, ha sido pecador, entonces voy a pagarle. ¿Y cuál es el pago? Le mandó la huesuda con esa hoz grandota. No, nadie sabe cómo es la muerte. Ahí la pintan, pero ¿cómo será? Puede venir con los ojitos de Garfield, quizás, ¿no? ¿Sí vieron a Garfield cuando ponía esa carita ahí y después saca las uñas? Entonces el pecado dice, voy a pagar porque han trabajado para mí la muerte. La paga del pecado es, el pago que da el pecado es muerte. ¿Ok? Entonces la muerte entró al mundo por el pecado. Por el pecado entró la muerte. ¿Ok? Eso está claro. Esa es la muerte física. Ahora vamos a ver dos, muerte espiritual. Muerte espiritual. Aquí quiero hablar de las personas que no conocen del Señor. La muerte espiritual es la ruptura de la comunión entre el hombre y Dios, como consecuencia también del pecado. Génesis 2, 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ese ciertamente es que Dios se lo aseguró, o sea, Dios no estaba jugando. Dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Adán, todos sabemos, comió del árbol, desobedeció. Esa desobediencia, que fue pecado, eso hizo que la muerte llegara. Entonces llegó la muerte física, pero llegó la muerte también espiritual. Génesis 3, 23 al 24 dice: y lo sacó Jehová del huerto, después de que Adán pecó. El Señor cogió a Adán y dice: lo sacó del huerto, o sea, no más comunión, sacó, lo tiró. Lo sacó del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, Dios lo echó fuera, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La muerte espiritual fue la primera que entró al mundo o al universo, la muerte espiritual. Cuando Adán pecó, no murió inmediatamente físicamente, porque él peca, viene Dios, lo saca del huerto, pero Adán siguió viviendo y trabajando y tuvo hijos, pero sí hubo esa ruptura de comunión con el Señor, que es la muerte espiritual. Entonces, Adán no murió físicamente de inmediato, pero sí murió en la comunión con Dios. Se rompió su comunión. Yo se me pongo a pensar y lo que no está escrito y digo, bueno, ¿qué pensaría Adán después de que estuvo fuera del huerto? Después de que ya le tocaba trabajar, sudar, esforzarse por trabajar para su familia. Yo creo que Adán recordaba los momentos donde estaba en el huerto, tenía paz, tenía comunión con Dios, momentos especiales donde podía escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que la voz del Señor se paseaba en el huerto, sensible a lo que Dios le decía. Y después sale de esa comunión, sale del huerto. ¿Cuántas veces Adán no añoraría volver? De hecho, algunos teólogos dicen que Adán esperaba volver, que en algún momento del huerto otra vez Dios le dijera: venga, venga, ven, otra vez, vuelve a la comunión, vuelve a la relación, vuelve a escucharme, vuelve a tener esa vida que tenías antes.
Pero Adán murió, creyendo, ¿no?, que volvería. Ahora, Adán pecó y la Biblia dice que todos pecaron, todos pecamos en Adán. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, Adán pecó, se rompió esa comunión y hubo muerte espiritual para Adán. Y esa muerte nos cobijó a toiticos, a todos y a todas, a millones y millones, a todo el mundo. La consecuencia de una mala decisión que tuvo Adán. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, amigos, somos pecadores. Hay pecado en el corazón del hombre. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Esa es la condición del ser humano. Así vive la gente. Puede vestirse de gala, puede ponerse lo que quiera, puede tener los dientes enchapados en oro, o puede ser un mendigo que duerme en la calle. La condición del ser humano es caída, es baja, es pecado. De hecho, el corazón del ser humano se deleita en el pecado y está vendido al pecado. Entonces el hombre está muerto espiritualmente, totalmente muerto espiritualmente. Santiago, bueno, antes de eso dice: necesitas entender esta verdad para reconocer tu condición y buscar una solución. Hay una semilla de maldad, de perversión, y el corazón inclinado siempre al pecado. El corazón es inclinado al pecado. Santiago 1:3-15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. 14 dice: sino que cada uno, diga conmigo, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice de su propia, de lo que hay acá en el corazón, ese deseo al pecado, esa perversión al pecado. Entonces la concupiscencia, después que ha sido concebida, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Ese deseo de pecar, de ser rebeldes contra Dios, está en el corazón del hombre. Ese deseo de hacer nuestra propia voluntad, de hacer lo que queremos. El hombre quiere hacer lo que quiere y no tiene en cuenta a Dios. Ahora, lo tercero que vamos a ver: vimos muerte física, muerte espiritual. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Ok, ahora lo tercero es la muerte eterna. Diga conmigo: ay, ay, ay. La muerte eterna, separación definitiva e irremediable. Separación definitiva e irremediable entre el pecador y Dios. Esta es la muerte segunda que habla la palabra del Señor. ¿Qué tiene que hacer el hombre para ser condenado o para
heredar la muerte segunda. ¿Qué tiene que hacer el hombre? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué tiene que hacer el hombre? ¿Cómo, perdón? Nada. El hombre no tiene que hacer nada para ser condenado, porque el hombre vive separado de Dios. Entonces el hombre no tiene que hacer nada. No, ¿qué hago para ser condenado? No haga nada. La Biblia dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Juan 3:18 dice: el que en él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. O sea que una persona que no tiene a Cristo en su vida, una persona que vive bajo su propia voluntad, es una persona que ya está condenada. Escuchaba un mensaje de Jonathan Edwards, predicador tremendo de hace años. Tiene un mensaje que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Cuando este hombre dio este mensaje, estaba cansado porque había estado en ayuno muchos días, y dice que él estaba sentado en la silla y escribió el mensaje. Entonces él no estaba exponiendo, sino solamente leyendo el mensaje. Y mientras él predicaba, la gente le parecía que la tierra se iba a abrir, iban a caer vivos al infierno. Muchos de los que estaban en el auditorio se prendían de las sillas, de las bancas. La gente afuera se prendía de los postes, porque vino una convicción de pecado sobre esas vidas, que ellos creían que el infierno se iba a abrir, iban a bajar vivos al Seol. Este hombre dice, Jonathan Edwards, dice: la persona que no tiene a Cristo, el hombre que no tiene a Cristo, es una llama de fuego andante. No se ha hecho la realidad la condenación en la que está, porque aún respira, porque su corazón todavía palpita. En el momento que deje de palpitar su corazón, se hará realidad la condición en la que ha vivido siempre, porque la Biblia dice: el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Hay una sentencia, amado amigo que me escucha y que no ha rendido su vida al Señor. Hay una sentencia sobre tu vida, y estoy seguro que no es la primera vez que Dios te habla algo así. Creo que Dios, desde que nacemos, comienza a hablarnos a través de todas las cosas. Es más, la Biblia dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. De modo que no hay excusa, dice Romanos. No hay excusa. Y tú debes de saber que si no has rendido tu vida al Señor, hay una sentencia sobre tu vida. La Biblia dice: el que no ha creído en el Hijo ya ha sido condenado. Esa es la sentencia. Es la verdad de la palabra del Señor. La ciencia no lo dice, la ciencia no lo sabe. La ciencia no sabe qué pasa después de la muerte. Ellos tratan de investigar porque razonan, se prenden en sus razonamientos. Pero la vida, la Biblia dice que es por fe. Por fe creemos, dice Hebreos, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La ciencia busca cómo inició todo esto, qué pasó, cómo se formó la tierra, el universo. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Es una cuestión de fe, de que yo creo que Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia dice: mas el justo vive ¿por qué? Por fe. Por la fe vivirá. Por la fe hemos creído. Entonces, hay una sentencia sobre toda la raza humana. El que en él cree
no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Juan 3:16. Perdón, 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa. ¿Estás rehusando? ¿Rehusas a creer en Cristo? Hay personas que cuando uno les va a hablar del evangelio les da como fastidio. Oh, otra vez ese cristiano, otra vez. Ay, ay, ay. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice la palabra. Dice que no estará, no es futuro. El que rehúsa a creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él, está sobre esa vida. Sino que como Dios tiene misericordia, dice que con amor eterno Dios nos ha amado, por tanto prolongó su misericordia. Entonces Dios está esperando que nosotros recapacitemos. Dios espera que el hombre de alguna forma vuelva en sí y vuelva su mirada al Señor y se arrepienta del pecado, porque la ira de Dios está sobre él. 1 Corintios 6 del 9 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo creo que toca hacer un escáner sobre nuestra vida, ¿verdad? Es un escáner. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está escrito y está claro, porque Dios no se anda con rodeos. Dios no ilusiona a la gente, Dios habla claro. Para Dios no es como que blanco, negro o gris, no. Por eso le digo, mi amado amigo y hermano que me escucha esta mañana, hay dos lugares: está el infierno y está el cielo. Y Cristo habló más del infierno que del cielo. Lucas 12 del 4 al 5 dice: mas os digo, amigos míos, está hablando el Señor, dice: no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. O sea, los que matan el cuerpo solamente pueden ayudar a que la muerte física sea una realidad en alguna persona, ¿verdad? Dice, pero la Biblia dice: de ahí para allá no pueden hacer nada más. Pero el 5 dice el Señor Jesús: pero os enseñaré a quién debéis temer. Dice: temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Dice: sí os digo, a este temed. A este temed. ¿Quién es ese? Es el Señor. No es Satanás, es el Señor. Solo el Señor puede quitar tanto la vida física, hacer que una persona se muera físicamente, pero también una muerte eterna. Solamente el Señor. Ahora, Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para
todos los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea que esta palabra que nos muestra que si alguien está esperando morirse, es decir, cuando yo me muera, no quiero que lloren, no. Cuando yo me muera, alguien me va a sacar y va a orar por mí, o va a pagar a alguien para que me saque y yo puedo irme para el cielo. Eso es una mentira, y es una mentira del infierno, que durante años ha hecho que muchos se vayan al infierno creyendo esa mentira. Amado amigo, no existe el purgatorio. La Biblia lo dice, no lo dicen los hombres, la Biblia lo dice. Está establecido para todos los hombres, para todos, que mueran una sola vez y después el juicio. Una sola vez y después el juicio. Después, hay un dicho por ahí que dice: después de muerto, ¿para qué cobija? Eclesiastés dice: porque hay oportunidad, aún hay esperanza para el que está entre los vivos, dice Eclesiastés. Aún hay esperanza para el que está entre los vivos. Entonces, ahora que sabes esto, ¿qué vas a hacer? Creer en el sacrificio de Cristo es la única salida. La única salida. Porque tanto la muerte física como la muerte espiritual, toda la humanidad fue manchada por ese pecado. Toda la humanidad cayó bajo esa maldición de morir físicamente y morir espiritualmente. Pero no toda la humanidad tiene que morir eternamente. No toda la humanidad tiene que padecer la segunda muerte. Para establecer la comunión rota que perdimos en Adán, es necesario que el hombre crea. Es necesario que el hombre crea y acepte la muerte de Cristo en el Calvario. Es lo único que puede salvar al hombre de la muerte eterna, de la segunda muerte. Es lo único. Efesios 2:14 al 22 dice, hablando del Señor Jesucristo, dice: porque Él es nuestra paz. Wow. Que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mediante la cruz, Cristo nos reconcilió. Volvimos a la comunión. Aleluya, gloria al Señor. Dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz, el evangelio de nuestro Señor, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? De Él, por medio de Cristo. No hay otro camino. No hay otro camino. Solamente a través de Cristo. Romanos 3:21 al 25 dice: pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su sangre,
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nadie más puede redimirte, nadie más. A quien Dios puso, entonces dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, el hombre estaba perdido, sin salvación, y el Señor dijo, aquí toca hacer algo, porque si no el hombre se pierde. Entonces envía a Cristo. Por eso cantamos, santo es el que vive, santo en las alturas, santo en el sepulcro o santo en el pesebre, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Solo a través de Cristo derramó su sangre hasta su última gota de sangre para reconciliarnos por medio de Él. Solo a través de Cristo. Si te han mostrado otro camino para la salvación que no es Cristo, la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final de ellos es camino de muerte. Cristo dijo, yo soy el camino al Padre, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es a través de Él. Nadie va al Padre si no es a través de Cristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera, ese de tal manera no lo alcanzamos a discernir en nuestra cabeza. Porque de tal manera, ¿cuánto nos amó el Señor? Dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, el tiempo de buscar a Dios es ya. Dígale a su vecino, es ya. Ya es el tiempo de buscar a Dios. No es mañana, no es más tarde, es ya. Es mientras estás escuchando esta palabra que estás tomando decisiones en tu corazón. Lucas 12:13 al 21. Dígale otra vez, la oportunidad es ya. Ya es el tiempo. Ya es el tiempo, no es para mañana. Dice la Biblia así, mucha atención por favor. Dice, uno de entre la multitud le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. El Señor, tenaz, porque el Señor estaba hablando la palabra, estaba predicando, le estaba diciendo a los fariseos una palabra que aprendimos en Bogotá: ustedes son unas agonías, porque ponen cargas que ustedes no llevan, hipócritas. Les está dando palabra. Y
Y en eso los fariseos se enojan y tratan como de acusar al Señor y comienzan a hacerle preguntas como para hacerlo caer y que el Señor dijera algo mal y caerle encima, y está entre esa cuestión ahí. Entonces el Señor coge a sus apóstoles, a los discípulos ahí, les dice: no teman al que puede matar el cuerpo, no teman a estos. O sea, le está diciendo: estos están enojados porque yo les estoy diciendo la verdad, y se levantaron y están ahí como perros rabiosos, pero ustedes no tengan miedo de ellos. Le dice el Señor Jesús a sus discípulos, le dice: les voy a enseñar a quién deben de temer. Entonces ahí les manda: ustedes no teman al que mata el cuerpo, porque de ahí para allá no puede hacer nada más. Tengan temor del que puede matar el cuerpo y matar el alma en el infierno. Y ahí les está enseñando cuando se para un inteligente y le dice: maestro, dice, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Ese estaba en el lugar equivocado. ¿Dónde está tu mente en este momento? ¿En qué estás pensando? ¿Dónde está tu mente? Sigamos leyendo. Dice: uno entre la multitud le pidió: maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Entonces el Señor Jesús le dice: hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? O sea, ¿a usted quién le dijo que yo viniera a eso? Está perdido. Y le dice a los discípulos: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Si porque tienes plata crees que vas a vivir muchos años, estás equivocado. Si porque no la tienes crees que vas a vivir muchos años, estás equivocado. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes de las cosas que posee, dice el Señor. Entonces les contó esta parábola. Dijo: el terreno de un hombre rico produjo buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Entonces dice, por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros, mis negocios, mis empresas, y construiré unos más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Eso está pensando el hombre. Y dice: y después de hacer los graneros y almacenar todas mis riquezas y cuidarlas y meterlas en el banco y meter acciones aquí y por allá, diré a mi alma: alma mía, ya tienes bastantes cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Que es la condición de muchos, ¿verdad? Tengo muchos bienes, los sábados me merezco ir allá a la discoteca, no sé, lo que quiera. Y el 20 dice: pero Dios le dijo: necio, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico para con Dios. El Señor le dice: necio. La Biblia dice el necio en su corazón: no hay Dios. Este hombre hacía planes. Ahora, yo hago planes. Tenemos planes con mi esposa, tenemos planes como iglesia, tenemos una visión, pero tenemos en cuenta a Dios. Hemos abrazado su perdón, su misericordia. Reconocemos que nos limpió, que nos sanó, que nos salvó, que dio su vida para rescatarnos. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho por nosotros?
Hace 15 días estamos desayunando con mi esposa y Juanita y comenzó a sonar una canción. Cuando comenzó a sonar esa canción, como que me transporté a unos meses atrás, a un proceso que pasamos que la iglesia sabe y que no es mentira, saben que es verdad. Un momento cuando los médicos dijeron que mi esposa tenía cáncer, que tenían que sacarle un pulmón. Eso dijo la ciencia. Y recordé porque muchas veces en ese mismo lugar, nosotros desayunando, la misma escena, de fondo la misma canción, llorábamos porque mi esposa no podía comer. Se quedaba mirando la comida y lloraba, y si comía algo, corría al baño a vomitarlo, y juntamente con la comida que botaba sangre, botaba mucha sangre. Entonces ese día, cuando comenzó a la canción, la misma escena, nosotros desayunando, Juanita, mi esposa, no pude contenerme, porque lloraba, pero de agradecimiento. Como les digo, ahora mi esposa se da garra, pero en ese momento verla delgada, tenía el color de un muerto, pálida. Les conté muchas veces que en las noches, cuando estábamos durmiendo, yo la miraba y estaba, me tocaba ver si estaba respirando, porque wow, era tenaz. En algún taller de parejas les voy a contar algo que es solo para parejas. Entonces podía ver el amor de Dios. Wow, cuánto nos ama. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Pero la decisión, un hombre joven se dio cuenta que había un sabio, un hombre muy inteligente, muy sabio, y dijo: me han dicho que este hombre es muy sabio, pero lo voy a poner a prueba. Vamos a ver qué tan sabio es. Y entonces le coge ¿sí saben qué es un colibrí? ¿Sí saben qué es un colibrí? Que es un pajarito que chupa el néctar de las flores. Es pequeñito, verdecito, bonito, chiquitico. ¿Por qué se ríe, Marley? ¿Por qué? Un parecido a José, así chiquitico. Pero tengo una revelación: perfume fino viene en frasco pequeño. Entonces dice: voy a poner a prueba a este sabio. Y coge el colibrí y lo pone acá atrás en las manos, lo coge vivo. Y le dice: bueno, sabio, usted es un duro, dígame, ¿qué tengo acá en la mano? Entonces el sabio le dice: hijo, ahí tienes un colibrí. Digo: wow, uy, sí, tengo un colibrí. Entonces el joven pensó para sí: ¿está vivo o está muerto? Entonces el joven dijo: si él me dice que está vivo, yo lo aprieto con mi mano y lo mato. Y si él me dice que está muerto, pues sencillamente abro la mano, que el colibrí se vaya. Y se marchó. Entonces, con el colibrí acá, y le dice: sabio, ¿el colibrí está vivo o está muerto? Esperando la respuesta del sabio. ¿Y sabe el sabio qué le dijo? En tus manos tienes la decisión. Les he soltado un colibrí. Amada iglesia, debemos saber que el paso por este mundo, comparado con la eternidad, no es gran cosa. La Biblia dice que el más robusto durará 120 años y eso. Pero digamos que acá comienza el Génesis y acá termina todo lo que tiene que ver con el tiempo de la raza humana.
Es un tiempo corto comparado con la eternidad. Dios habita en la eternidad. Dios no tiene tiempo. Dios no dice, uy, ya es domingo, esa semana se me pasó rápido. No, Dios no tiene tiempo. Dios creó el tiempo para nosotros, para que nos ubiquemos. Bueno, ¿en qué día estamos? Bueno, pero Dios no tiene tiempo. Dios vive en la eternidad. Ahora es un tiempo muy corto, y dentro de ese corto tiempo de la raza humana llevamos, algunos dicen 6.000 años, porque hasta en eso el hombre trata de ser, a veces a mí me gusta ver mucho programas de la naturaleza y me da risa cuando comienzan, hace algunos millones de años, 300.000 millones de años, esta roca no sé qué. ¿Cómo lo sabe? ¿Qué inventa? Entonces, ese tiempo que Dios nos dio comparado con la eternidad no es nada. Y dentro de ese corto tiempo estamos nosotros tratando de vivir 80 años y creemos que, no, vivo mucho. No, es un poquito tiempo. Y en ese espacio de tiempo que tenemos, 80, no sé, 40, 120, 200, pues, si hay alguno aquí que cuidar, debes tomar la decisión más importante de tu vida. Porque si no aprovechas ese tiempo que Dios te dio, vas a pasar a una eternidad con una sentencia de condenación. Y eso no es un juego. Independientemente de que la gente lo crea o no lo crea, la palabra de Dios lo dice y yo le creo. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ahora, el hecho de que vengamos a una iglesia, ya tengo la vida eterna, no, porque debemos caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Debemos cuidar nuestra salvación. Y terminando, dice la Biblia en Hebreos 2:1, dice, por tanto, si quieren no lo busquen. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, con más diligencia es necesario que pongamos atención, que no vivamos la vida a nuestra manera. Hebreos dice que todo lo que los ángeles anunciaron, Dios lo cumplió. Dios le dijo a Sodoma y a Gomorra, les llegó la hora, porque ustedes son pecadores. ¿Y lo cumplió? Sí, lo cumplió. Lo que Dios le dijo a Israel, que iban a ir cautivos, les envió los profetas. ¿Qué no hizo Dios para evitarles el cautiverio, evitarles ver morir a sus hijos, evitarles el ser esclavos? Y no hicieron caso. ¿Y Dios lo cumplió? Sí, lo cumplió. Dios les dijo que iba a venir Cristo. Les habló a través de los profetas. Les dijo que iba a venir Cristo. ¿Y vino Cristo? Sí, vino Cristo. Dios lo cumplió. Ahora la Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, ¿quién la anunció primero? Nuestro Señor Jesucristo. Él predicó esta salvación, habló de esta salvación.
Y si fue firme lo que Dios dijo por medio de los ángeles, fue firme, ahora que envió a su Hijo, obviamente lo va a cumplir. Entonces, solo a través de Cristo podemos ser salvos de la ira venidera. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Ponte de pie, cierra tus ojos, por favor. La persona que ha escuchado este mensaje y en esa mañana reconoce, uno, que es pecador. La Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron. Y reconoce que necesita salir de la condición en que está. Puede pasar acá al frente y hacer una decisión por Cristo. Ni el padre dará cuentas por su hijo, ni el hijo por su papá. La salvación es individual. Quizás ese amigo que amas y que de pronto te da pena, ay no, es que dice que yo soy cristiano. Ese amigo tuyo no puede hacer nada por ti cuando te presentes delante de Dios, cuando estés de pie ante el Rey. ¿Qué va a pasar? Dice la Biblia, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Estás inscrito? Porque sí o sí, delante de Dios vamos a estar todos. ¿Estás inscrito? Si no estás inscrito, ¿qué estás esperando? Porque no tienes la vida comprada. Tú puedes decir, estoy muy joven. ¿Quién te asegura qué día y qué año vas a morir? No lo sabes. Lo único que sabes, porque la Biblia dice que está establecido para todos los hombres que mueran, y después el juicio. ¿Estás inscrito? Es mejor llorar de arrepentimiento que tener que llorar porque Dios le dio la oportunidad y jamás prestaste atención. Es mejor que te llamen loco, no importa. Es preferible que te eches tus papás de enemigos, tus hijos de enemigos, tus hermanos de enemigos por causa del evangelio. Es preferible. ¿Estás inscrito? ¿Estás inscrito?
Si alguien quiere pedirle perdón al Señor por sus pecados, ahí donde está puede hacerlo. No necesita que le guiemos. Dile: soy un pecador, Señor, te he fallado tanto. Primero, no he creído en el sacrificio que hiciste. Jesús, gracias. Apocalipsis 22, días dice: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, iglesia. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, dice el Señor. Bienaventurado. ¿Estás inscrito? Porque quizás esta palabra retumbará en tu vida por la eternidad. Cristo dio su vida para que fuéramos salvos. Dice la Biblia: ay de aquel que menospreciare y tuviere por inmunda la sangre de Cristo.